¿Alguna vez has sentido que tu vida es solo una rutina sin mayor sentido? Como si estuvieras corriendo una carrera, pero no sabes hacia dónde ni por qué. Hace unos años yo estaba exactamente ahí. Tenía éxito profesional, responsabilidades importantes, todo lo que se supone que debería tener, pero había algo que me inquietaba en las noches de silencio. ¿Para qué estoy aquí realmente? ¿Cuál es mi propósito? Y cuando finalmente encontré la respuesta, todo cambió. No cambió mi vida externa inmediatamente, pero cambió cómo viví mi vida desde ese momento. Hoy vamos a hablar de algo que todos necesitamos descubrir: tu propósito. No el que otros esperan de ti, sino el que Dios diseñó específicamente para ti. Bienvenidos a En Serio Podcast, un espacio donde hablamos lo que duele, lo que sana y transforma. Soy Lisette Echavarría, pastora, coach de vida y autora del libro Conectados al Designio. Y hoy vamos a entrar a un tema que transformará tu perspectiva sobre tu propia existencia. Porque déjame decirte algo, tu vida no es accidental. No estás aquí ocupando un espacio. Tienes un propósito específico, un diseño único, una asignación divina que solo tú puedes cumplir. En los próximos minutos voy a compartir contigo 3 verdades sobre el propósito que cambiarán tu forma de ver tu presente y tu futuro. Y al final te daré una pregunta poderosa que te ayudará a empezar a descubrir cuál es ese propósito. Así que si has estado sintiéndote perdida, desorientada o simplemente intuyendo que hay algo más para tu vida, este episodio es exactamente lo que necesitas escuchar hoy. Déjame contarte que veo muy constantemente personas increíblemente capaces, talentosas, con un potencial indescriptible, viviendo vidas que no les pertenecen. Van al trabajo que escogieron porque era seguro. Siguen patrones que les enseñaron porque así se hacen las cosas. Toman decisiones basadas en lo que otros esperan, no en lo que verdaderamente su corazón les dice. Y lo más triste de todo esto es que muchos llegan al final de su vida sin haber descubierto para qué vinieron realmente a este mundo, sin haber cumplido esa asignación específica que Dios les entregó. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque confundimos hacer con ser. Confundimos ocupaciones con propósito. Pensamos que el propósito es algo que hacemos, cuando en realidad es alguien que somos llamados a hacer. Vivimos en piloto automático, moviéndonos por inercia, sin detenernos a preguntarnos: ¿esto que estoy haciendo hoy, esto que estoy siendo, se alinea con mi verdadero propósito? Ahora, ¿por qué es tan importante descubrir tu propósito? Porque, señores, sin propósito solo estás existiendo. Con propósito estás viviendo. Sin propósito eres como un barco sin timón, movido por las corrientes que otros marcan por ti. Pero el que tiene propósito, el que lo conoce, es el capitán de su propia embarcación. Y aquí está la verdad que cambió mi vida. Dios no te trajo a este mundo sin un plan. Antes de que nacieras, Él ya había preparado cosas específicas para que las cumplieras. Tu propósito no es algo que inventas, es algo que descubres. Como escribo en mi libro Conectados al Designio, tu propósito es la asignación del objetivo divino. Va más allá de levantarte, comer y trabajar. Abarca la totalidad de tu existencia. Es conectarte con la verdadera e íntima esencia que conforma tu ser. Y cuando lo descubres, todo cobra sentido. Tu pasado,
tus experiencias y hasta tus errores. Todo encaja como piezas de un rompecabezas que finalmente muestra la imagen completa. Mira, voy a compartirte algo muy personal. Hubo un momento en mi vida donde todo externamente parecía estar bien. Tenía logros, reconocimientos, estaba haciendo cosas importantes, pero dentro de mí había un vacío que yo no podía explicar. Me preguntaba, ¿es esto todo? ¿Para esto vine al mundo? Y fue en ese momento de crisis, en esa inquietud profunda, donde Dios empezó a revelarme algo. Lo cuento con mucho más detalle en mi libro, pero déjame decirte lo esencial. Descubrí que había estado haciendo muchas cosas, pero no estaba siendo quien Dios me llamó a ser. Estaba funcionando bajo mis propias fuerzas, pero desconectada de mi diseño divino. Y cuando tuve ese encuentro genuino con Él, cuando finalmente me detuve a escuchar esa voz interior, que el ruido de mi vida había estado ahogando, todo cambió. Pero no de la noche a la mañana, pero sí, cambio. Hay un versículo que se convirtió en mi ancla y está en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a su bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Esto significa, oye, tu propósito no es opcional, es parte de tu llamado. No es algo añadido a tu vida, es tu vida. Y más cuando la vives correctamente. Pero aquí está el pequeño detalle. Para descubrir ese propósito, primero tienes que saber quién eres. Tu identidad y tu propósito van de la mano. No puedes descubrir para qué estás aquí si la verdad no sabes quién eres en Cristo. Por eso en mi libro empiezo con el capítulo de identidad, antes de hablar de propósito. Porque el que sabe quién es entiende hacia dónde va. Pero el que anda a ciegas en su interior se estrella contra las paredes. Mira, piensa en esto. Cada persona es como una semilla. Pero dentro de una semilla de roble está todo lo necesario para convertirse en un roble gigantesco. No en un pino, no en un manzano, señores, en un roble. Pero esa semilla necesita condiciones correctas. Tierra adecuada, agua, luz solar y tiempo para crecer. Tu propósito es así. Ya está en ti. Dios lo plantó desde antes de que nacieras. Tu propósito es así. Ya está en ti. Dios lo plantó desde antes de que nacieras. Pero necesita las condiciones correctas para manifestarse. Conexión con Él, autoconocimiento, valentía para crecer hacia donde debes crecer. Y necesita tiempo. No vas a descubrirlo completamente en un día. Es un proceso de revelación constante, donde Dios te va mostrando paso a paso. Entonces, aquí está la perla que quiero que te lleves hoy. Tu propósito no se descubre pensando más. Se descubre conectando más profundamente con Dios y con tu verdadera identidad. Puedes leer 1000 libros de desarrollo personal, hacer test de personalidad, buscar respuestas en todas partes. Pero la verdad, si no conectas con quien te diseñó, seguirás dando vueltas. En Conectados al Designio dedico un capítulo completo a explicar el proceso de descubrir tu propósito. No son solo teorías bonitas, son pasos prácticos que yo misma caminé y que he ayudado a cientos de personas a caminar también. Porque tu propósito espiritual es la base cuando te alineas con lo central
te conviertes en un ser coherente en armonía con la vida. Como escribo en el libro, la fórmula no va del exterior a tu interior, es al revés. Primero conectas con Dios, eso te revela tu identidad te revela tu propósito y tu propósito se expresa en todo lo que haces. Y aquí está lo hermoso. Cuando vives desde tu propósito, mira, es que tú no tienes que forzar las cosas, simplemente fluyes. Las puertas se abren, las conexiones suceden, porque estás exactamente donde Dios te diseñó estar. Entonces, ¿cómo empiezas a descubrir tu propósito? Voy a regalarte 3 claves que puedes empezar a trabajar cuando, hoy mismo. Y si quieres profundizar, en mi libro desarrollo cada una de estas con mucho más detalle y con herramientas específicas. Número 1. Esta semana dedica 10 minutos cada día a hacerte estas preguntas por escrito. Es básico que escribas, que no te quedes pensando. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuáles son mis fortalezas reales? ¿Qué me inquieta del mundo? Si el dinero no fuera un problema, ¿qué estaría haciendo? ¿En qué momentos de mi vida me he sentido más viva? O sea, más yo misma. Estas preguntas son solo el inicio. En Conectados al Designio te llevo a través de un proceso mucho más profundo de autoevaluación. Pero estas te darán pistas importantes. Y aquí está la clave. No busques respuestas perfectas. Busca resonancia. Busca esa sensación de sí. Esto es real. Esto suena a verdad. Número 2. Necesitas crear lo que yo llamo espacios de escucha divina, porque Dios quiere revelarte tu propósito. Pero ¿sabes qué? Necesitas estar en quietud y reposo para escucharlo. Esta semana establece 20 minutos diarios donde no hay ruido, no hay distracciones, solo tú y Dios. No es tiempo de pedir, es tiempo de escuchar. Pregúntale específicamente a tu Padre. Óyeme, ¿para qué me creaste? ¿Cuál es el propósito que has diseñado para mí? Pero luego, quédate en silencio y permite que Él te hable. Date el permiso de escuchar su voz audible, sus pensamientos y sus ideas que Él tiene para ti. En mi libro comparto cómo este proceso de conexión con el Espíritu Santo fue lo que detonó mi descubrimiento, fue clave. Cómo pasé de estar confundida a tener una claridad absoluta. No sucedió en un día, pero sucedió. Y esto es esencial. Tu propósito siempre estará alineado con los planes de Dios. Si lo que cree que es tu propósito te aleja de Él, no es tu propósito, es tu ego. Ahí no es. Número 3. Identifica de 2 a 3 personas que te conozcan bien y que sean espiritualmente maduras. Y pregúntales, ¿en qué ves que soy buena naturalmente? ¿Cuándo me has visto más brillar? ¿Qué crees que Dios podría estar preparándome para hacer? A veces, y mira, en muchas ocasiones, otros ven en nosotros cosas que nosotros mismos no tenemos la capacidad de ver. No porque su opinión defina tu propósito, pero sí te puede dar una pista valiosa. En Conectados al Designio, hablo de cómo necesitamos tanto el descubrimiento interno como las confirmaciones externas. Tu propósito no se descubre en aislamiento total. Y aquí está lo importante. Cuando empieces a ver patrones, cuando varias de estas fuentes, tus respuestas internas, lo que Dios te muestra, lo que otros confirman, empiezan a señalar en la misma dirección, presta atención. Eso es Dios revelándote tu diseño.
Eso es tu brújula interior calibrándose. Eso es tu propósito comenzando a manifestarse. Mira, cierra tus ojos. Cierra tus ojos conmigo en este momento. Si estás manejando, respira profundo. Imagina por un segundo que descubres con claridad absoluta para qué estás aquí. Que finalmente entiendes cuál es tu propósito divino, tu asignación específica en este mundo. Y te pregunto, ¿cómo cambiaría eso tu forma de tomar decisiones? ¿Cómo cambiaría tu forma de usar tu tiempo? ¿Cómo cambiaría la manera en que te ves a ti misma? Esa claridad no es un lujo, es tu derecho como hija o hijo de Dios. Él no te trajo aquí para que vivas confundido. Te trajo con un propósito específico y quiere que tú lo descubras. En mi libro comparto la travesía completa de cómo yo lo descubrí. Las luchas, las revelaciones, los momentos de quiebre. Pero también comparto herramientas prácticas que uso con mis mentorías para ayudarles a descubrir el suyo. Porque esto no es una teoría abstracta. Es el fundamento sobre el cual construyes una vida con sentido. Una vida que al final puedes mirar y decir, sí, cumplí con lo que vine a hacer. Y quiero ir cerrando. Tu propósito no se descubre pensando más. Se descubre conectando más profundamente con Dios y con tu verdadera identidad. Y sé que probablemente estés pensando, Lisette, esto suena hermoso, pero ¿cómo lo hago prácticamente? Y esa es exactamente la razón por la que escribí Conectados al Designio. En el libro te llevo paso a paso a través de todo el proceso, desde descubrir tu identidad en Cristo hasta activar tu potencial, sanar tu interior y finalmente vivir tu propósito. No es solo mi historia, es una guía práctica con herramientas que puedes aplicar inmediatamente. Es el mapa que yo hubiera querido tener cuando estaba en tu posición. Si lo que compartí hoy conectó contigo, si sientes ese cosquilleo así en el alma que te dice, necesito esto, busca Conectados al Designio. Aquí está el link en la descripción. Es mi regalo para ti, resultado de años de búsqueda de dolor, sanidad y descubrimiento. Y si este episodio te tocó, compártelo, etiquétame en Instagram y cuéntame, ¿cuál de las preguntas que compartí hoy te impactó más? Me gustaría mucho saberlo. La próxima semana seguiremos explorando estos temas que transforman vidas, pero por ahora empieza a hacerte las preguntas, empieza a crear esos espacios de escucha, empieza a creer que tu vida tiene un propósito divino. Recuerda, Dios está en los detalles y tu propósito está esperando ser descubierto. Tú eres capaz de vivir esa vida de plenitud que Él diseñó específicamente para ti. Nos escuchamos pronto. ¿En serio? Sí, ¿en serio?